Vamos a empezar por don Carlos Astiz, escritor y periodista. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a La Retaguardia, periodista digital. Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros encantados de tenerte y agradecidos. Carlos Astiz, R de Resistencia, enseño la portada del libro para que se vea bien. Podéis acercaros al libro porque es del máximo interés, de verdad, os lo recomiendo. Contra la amenaza globalitaria, es de Libros Libres. ¿Qué cuenta Carlos Astiz? Y ahora le voy a dar enseguida la palabra en este libro. Bueno, pues os leo simplemente el primer párrafo de la reseña del libro. Alegres y combativos. Es el llamamiento que hace Carlos Astiz a los lectores, porque nos quieren tristes y derrotados, quieren marionetas deprimidas que se dejen manejar en una marea de ficciones y de tonterías, de miedos y dudas, pero somos los que desnudamos sus mentiras y descubrimos las verdades de la vida y de la libertad frente a los engaños del odio y del temor. La duda es revolucionaria, Carlos, lo ha sido siempre, ¿no? Esta es un poco una de las ideas que tratas de transmitir en este libro. Sí, sin duda. Yo creo que además una de las cosas que tenemos clara casi todos es que cuando tú dudas pones en cuestión el discurso del poder y eso empieza a erosionar precisamente ese poder. Yo creo que es una de las cosas que demuestra que justo el primer paso de la resistencia necesaria ante cualquier sistema opresivo y totalitario es precisamente dudar de ese discurso. Lo han intentado, lo hemos visto con el COVID-19, con la crisis del COVID-19, cómo y han intentado controlar todas las fuentes de información, intentaban incluso censurar lo que tú podías contarle a tu prima en WhatsApp, pero no lo han conseguido, porque lo que han conseguido precisamente con esa censura es hacer que cada vez más gente dudase de lo que nos estaban contando, cada vez más gente viese las contradicciones de una explicación y la siguiente, de tal manera que mucha gente empezó a despertar precisamente cuando empezó a dudar de ese discurso que querían único de pensamiento obligatorio. Estamos ahora mismo en España, no sé si te voy a intentar provocar, en un régimen absolutamente totalitario. En España y en todos los países, como se dice vulgarmente siempre, de una forma muy tópica, en todos los países de nuestro entorno, o cuando menos en un régimen que no es una democracia real. Eso parece bastante evidente, Carlos. Sin duda, es indudable. Primero, cuando vemos con las crisis de cómo han aprovechado nuestro gobierno, que es alumno adelantado precisamente de los que quieren implantarnos una dictadura totalitaria, cómo ha intentado cerrar el Parlamento con unos estados de alarma que se declararon ilegales, precisamente para silenciarnos a todos, para silenciar la oposición política, comprar a los medios de comunicación, y lo ha conseguido con los grandes medios que han tenido discursos semejantes. Y una cosa que a mí me llamó, porque yo no lo creí también al principio, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que fue una de las cosas que empezó a hacerme despertar, es cuando los grandes medios de televisión, las grandes televisiones, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, decían lo mismo, en el mismo orden, con el mismo enfoque e incluso con la misma rotulación en los telediarios. Yo he estado 15 años en informativos y sé que eso es imposible si no hay una dirección centralizada única que te impone lo que tienes que contar y cómo tienes que hacerlo. Entonces, ese proceso de control de la información es una parte esencial de lo que es una dictadura. Si a eso añade la no separación de poderes, el silencio del Parlamento, pero también el control de los jueces, de cuando el Partido Popular y el Partido Socialista siguen negociando el reparto de los jueces, es una demostración de que efectivamente esa separación de poderes, que es consustancial a una democracia que tenga algo más que el nombre, no existe en España. Y desde luego quieren reducirnos a simplemente ser unos siervos totalmente obedientes, ¿no? Y eso no es una democracia, eso es una dictadura. Está claro. Ahí me voy a centrar solamente en 2 puntos más de tu libro, que he leído con fruición. Mira, por ejemplo, página 64, estoy leyendo 2 sistemas educativos distintos. Dice Carlos Astiz, y cita al coronel Pedro Baños, al que todos conocéis bien. Como explica Pedro Baños, mientras nos preparan para ser útiles al sistema, a los hijos de las élites los entrenan para ser el sistema. Pensad en esa frase, que es aterradora. Y luego hay otra, hablando no ya de asuntos que tienen que ver con la educación, que al final es el futuro de las nuevas generaciones y de quienes no solo nos van a pagar las pensiones, sino que van a heredar el mundo que les dejemos, que ya veremos a ver cuál va a ser. Habla también Carlos Astiz de los grandes poderes financieros, lo que en terminología bursátil, y yo ya os he explicado alguna vez que me dediqué algunos años al mundo de la bolsa, se llaman las manos fuertes. Bueno, las manos fuertes, las manos BlackRock, Goldman Sachs, dice BlackRock, la compañía que posee
el mundo, dice Carlos Astiz. Así titulaba un comentarista norteamericano un reportaje sobre uno de los fondos de inversión más grandes del planeta. Bueno, BlackRock, que se ha comido ya prácticamente a Goldman Sachs. Estamos rodeados, Carlos. Es que, leer tu libro, que por otra parte es imprescindible, pero le deja a uno, si tiene una mínima formación y una mínima conciencia crítica, un desasosiego brutal. Claro, es que estamos en un momento revolucionario, estamos en un momento de transformación completa y sustancial de lo que es nuestro sistema, de lo que es nuestro orden hasta ahora, ¿no? Desde el momento en el que hay un proyecto de esos grandes fondos de inversión, de esos grandes magnates que son los que controlan en última instancia esos fondos de inversión, lo que estamos viendo es cómo realmente, cuando nos presentan un capitalismo filantrópico lleno de buenas palabras, de bonitos deseos, realmente lo que estamos viendo, lo que vemos en cuanto rascamos un poquito, es un proceso de concentración monopolista sin precedentes. Ya lo explicaba Carlos Marx en El Capital hace casi 200 años, cuando decía que todo el proceso de acumulación de capital llevaba inevitablemente al monopolio. Ese proceso de concentración monopolista es lo que está informando nuestro mundo económico, pero también nuestro mundo político, sin que los miles de supuestos izquierdistas, de supuestos marxistas que pueblan colegios, universidades, departamentos, encuentren un rato para hacer un análisis. Y el análisis es que la inmensa mayoría de los sectores económicos de los países desarrollados están en muy poquitas manos, que tienen nombres y apellidos, que tienen BlackRock, State Street o Vanguard, como grandes fondos de inversión que son los accionistas de referencia en las 500 mayores empresas de prácticamente cualquier sector. Ese proceso de concentración está poniendo en riesgo no solamente nuestro futuro económico, sino que está poniendo en riesgo nuestro futuro político como democracias, como países y ciudadanos libres. Y eso es una de las cosas a las que tenemos que enfrentarnos. Lo que hablabas de la educación hace un momento, que precisamente lo que quieren es que nuestros hijos, nuestros nietos, sean gente inculta. Por eso están rebajando los niveles de exigencia de la enseñanza. Por eso están haciéndonos dudar de quiénes somos, de si somos hombres, mujeres, animales o cosas. Que todo es un proceso de destrucción, un ciclo de destrucción de los individuos, de las parejas, de las familias, de las sociedades democráticas y de las naciones, porque cuanto más débiles, cuanto menos referentes tengamos, cuanto más fragmentados estemos, más controlables seremos. Está claro. Carlos, no quiero despedirte, tú que además de ser un escritor y un ensayista de primer orden, eres por encima de todo también periodista y te has dedicado durante más de una década, has estado en el puente de mando de los informativos de una televisión. Quiero preguntarte tu impresión, no ya tanto por la situación política española, que me la imagino por todo lo que llevamos comentando en estos últimos minutos, sino sobre todo por la derecha española, y más en concreto por la posibilidad de que eclosione, si finalmente llega a ser así, una tercera fuerza política que se nuclearía en torno a la figura de Macarena Olona tras su salida de Vox en los últimos meses. ¿Cómo ves ahora mismo al Partido Popular? ¿Cómo ves a Vox? Hasta donde quieras llegar, y cómo ves la posibilidad de que exista una tercera fuerza política. Esto dividiría a la derecha, sería beneficioso sobre todo para la izquierda social comunista gobernante, o enriquecería las opciones de un porcentaje de gente que está desengañado, tanto, digo, porque me consta que lo hay, lo que no sé si mayor o menor, tanto del Partido Popular, cosa que ya se produjo en su día con el nacimiento de Vox, como ahora quizás, con el lógico desgaste de una formación política que desde 2018, que eclosionó en Andalucía, lleva ya teniendo poder en algunas comunidades autónomas y ayudando al Partido Popular o colaborando con el Partido Popular en otras, y que está cuestionada desde algunos sectores, pero que sin embargo sigue conservando un suelo electoral que parece de hormigón armado. Dame tu impresión. A ver, yo creo que es que la contradicción izquierda-derecha cada vez explica menos. Yo creo que en este proceso hemos visto cómo, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista comparten no solamente el reparto de poderes que liquida la separación de tales en una sociedad democrática como el Consejo General del Poder Judicial, sino que sus propios proyectos son muy semejantes. Es decir, cuando vemos a Almeida, a Ayuso o a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez compartir el PIN de la Agenda 2030, lo que vemos es que realmente hay diferencias sustanciales, hay diferencias formales. Quizás la diferencia la ha marcado Meloni, ¿no? Meloni cuando dice que el futuro no es de los globalistas, no es de los globalitarios, no es de los que quieren someter las naciones
a los designios que nos llegan desde Bruselas o desde la Casa Blanca, sino precisamente al de los patriotas. Yo creo que Vox en ese sentido se ha convertido en muy poco tiempo de ser irrelevante, de estar subido a Abascal en un banco en solitario, a ser la tercera fuerza política nacional. Y eso es lo que les preocupa. Eso es lo que les preocupa a muchísimos poderes muy importantes, con mucho dinero detrás, que están intentando hacer lo posible en erosionar, en debilitar la única fuerza alternativa, que con todos sus defectos y problemas me parece que es Vox. Yo creo que además en el caso de Olona, con la que tuve ocasión de charlar después de la desastrosa campaña que hizo en Andalucía, creo que hay algunos problemas, creo que ha estado muy mal aconsejada. Una de las cosas para mí muy importante es, si tú tienes problemas con tu partido, pues tú los resuelves en tu partido. No te vas del partido cuando ves que Andalucía se te queda pequeña para lo importante que tú eres, luego tú pides la baja, te pones buena, de lo cual me alegro mucho de sus problemas de salud, y acto seguido empiezas a desafiar y plantear que vas a formar otro partido. Supongo que con mucho dinero detrás, porque hay muchos intereses en que realmente Vox pierda posiciones, porque Meloni es un grano que le ha salido, pero es un grano que indica un cambio de tendencia en el mundo en el que estamos. Es el proceso en el que Meloni se reconoce en Vox y Vox se reconoce en cierta medida en Meloni, con todas las diferencias que hay, significa que el espacio de Olona sería un espacio destinado fundamentalmente a erosionar, es decir, a Vox, no tanto al Partido Popular, y es más, yo creo que algunas de las cosas que ha hecho son de patatazo, es decir, de, no sé, dejarse ver en manos o cerca de Mario Conde, que tiene los calificativos que tiene y estuvo en la cárcel por lo que estuvo, o crear su primera oficina política en Panamá, que es un paraíso fiscal. Son cosas que puede usted tener mucho dinero, pero lo que tiene que tener también es una visión política, y creo que Macarena Olona le ha podido, digamos, el orgullo personal antes que la visión de lo que debe ser el futuro de España, desde mi punto de vista. Sí, no, perdóname, pues bueno, esperaremos a ver en cualquier caso qué es lo que va sucediendo, porque lo que sí es cierto es que ahora mismo el panorama, contrariamente a lo que dice la demoscopia y tal, llevamos semanas insistiendo con Sergio Fidalgo, con nuestro buen amigo el coronel Diego Camacho y con más personas, en fin, cada uno en su campo del máximo interés y de la máxima relevancia en el análisis, que, insisto, a pesar de la demoscopia que parece favorable al Partido Popular y a Vox, hasta el rabo todo es toro, y no hay que despreciar la capacidad que tiene el actual gobierno socialcomunista y los resortes del Estado que tiene a su disposición para poder invertir esa tendencia. Y cuidado, no digo que Pedro Sánchez vaya a ser eterno, pero el peligro y la amenaza es real y no ha desaparecido ni mucho menos. Os recuerdo, antes de despedir a Carlos Astiz, R de Resistencia contra la amenaza globalitaria. Es un libro de verdad inquietante, o no os va a dejar indiferentes, os va a dejar, no quiero decir que mal cuerpo, lo que quiero es que lo leáis para despertar las conciencias críticas, porque me parece del máximo interés. Don Carlos Astiz, escritor y periodista, no sé si quieres añadir algo, y en cualquier caso pues te agradezco mucho el que nos hayas atendido. La visión final es una visión optimista, porque la realidad, la naturaleza, la vida está de nuestra parte, y además eso va a significar que en esta guerra vamos a vencer. Ojalá, Carlos Astiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo también.